Conocemos y somos conscientes de la tremenda fragilidad en la que se encuentra nuestro sector de la ganadería extensiva. Sabemos que el pastoreo y su cultura son los que fomentan el paisaje que se aprecia como paraíso natural, y ese nombre no identifica a sus autores y a sus autoras, ya que en realidad es un espacio cultural en donde las milenarias actividades del pastoreo son las que mantienen ese mosaico de ecosistemas con pastizales de montaña entremezclados con pequeños bosques, zonas de matorral, praderas y sus sistemas intermedios. Y evita la evolución de este tradicional paisaje de montaña asturiano hacia paisajes monótonos con las consecuentes pérdidas de diversidad biológica. La ganadería extensiva es, por tanto, la que mantiene los paisajes culturales fuertemente vinculados a la vida de los pueblos. Consideramos, sin lugar a duda, que deberíamos ser uno de los sectores, debería ser uno de los sectores prioritarios en la defensa de este modelo a nivel agropecuario. Sin embargo, la ganadería extensiva es constantemente olvidada en la aplicación de las políticas sectoriales, que la están llevando a un callejón sin salida. La aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos, el CAP, resulta ser un castigo inaceptable, que en concejos montañosos como los que circundan la Sierra del Cuera, la gente ganadera ha visto reducir los terrenos pastables objeto de esta subvención a la mitad, debido a que consideran que la pendiente no es la adecuada para pastorear. Pero, ¿dónde se creen que pastan las cabras y las ovejas en la Sierra del Cuera, más que en estas mismas pendientes? Pues la mejor respuesta a esta pregunta se la pueden dar precisamente los pastores y las pastoras de estos lugares, que son los que mejor lo saben, mucho mejor que un técnico en una oficina intentando leer una foto aérea. ¿Cuándo se decidió que la gente del campo no es capaz, no tiene suficiente conocimiento o no les consideran expertos en su trabajo como para informar sobre cómo y dónde pasta su ganado? Otros países, como Francia, esta situación la solucionaron simplemente preguntando a sus pastores y pastoras cuáles eran los territorios en los que pastaba el ganado, y así solucionaron el problema. Así, los coeficientes de admisibilidad de pastos no se calculan ahora mismo en España sobre el terreno, sino que se hacen desde despachos. Por eso llevamos este primer punto para devolver a la gente ganadera su condición de expertos y que sean ellas los que determinen cuál es el terreno adecuado y aceptable para pastar, y no a nivel técnico con las medidas adecuadas que tenga que haber con una serie de protocolos, etcétera. De igual manera, tener bien mapeado y contabilizada en un registro la ganadería en extensivo en Asturias proporcionará una buena herramienta para defender esta actividad ganadera ante la reforma de la PAC, pero también servirá de herramienta a las planificaciones locales sobre ordenación de montes. Las UGMs, que dan un índice sobre la cantidad de animales y de superficies ganaderas que ocupa un territorio determinado, no facilita en realidad esta información. Pero también queremos saber qué está haciendo el Gobierno para favorecer la regeneración de pastos que permita mantener una cabaña ganadera en extensivo. En este sentido, somos conscientes de que quemar el monte es una práctica prohibida y no es a través más que de quemas controladas y de desbroces la posibilidad de hacer una regeneración de los pastizales perdidos. Por esta razón, pedimos que se hagan públicas las previsiones de este año a este respecto, ya que no se aprobaron las enmiendas a propuesta de Podemos Asturias que llevábamos en este sentido para asegurar económicamente que fuera a haber suficiente gasto en quemas y desbroces. Con respecto al punto número 4, se perdieron en un año 234 explotaciones ganaderas, del 2015 al 2016, y de ellas 201 eran de leche, y de estas el 58% eran de titularidad en manos de mujeres. Por otra parte, las dificultades que ustedes mismos imponen en Asturias para identificar la calidad de la leche diferenciada como de origen asturiano, dentro de una cadena alimentaria para todos los sectores lácteos asturianos, es realmente un problema
que vamos a tener y grave debido, por ejemplo, al macroproyecto de la vaquería de Soria, la vaquería de Noviercas. Saben ustedes que este macroproyecto quieren poner una vaquería con 20.000 unidades de ganado lechero y que podría suponer realmente un importante impacto sobre nuestra propia ganadería, ya que podría abastecer a toda la región. Y, pues miren, la única manera de identificar ahora mismo la leche es leche de origen y hay que poner el país, con lo cual podrían estar en peligro realmente todas las pequeñas producciones no vinculadas a otras figuras de protección como las denominaciones de origen protegidos. Por otra parte, también nos preocupa que, a pesar de que tenemos unas ciertas denominaciones de origen protegidas, algunas, como por ejemplo el instrumento de gestión protegida la IGP para el queso de Bellos, ¿qué supuso? Pues supuso realmente que había una denominación de origen protegida de Bellos, pero al no existir ya una producción lechera suficiente en el territorio, tuvo que protegerse solamente ya la producción de queso, no la producción de la ganadería vinculada a esa actividad lechera. Por esto nos preocupa que en el Parque Nacional de los Picos de Europa, que aún existen como denominaciones de origen protegidas las producciones de queso de gamoneo y de cabrales, consideramos que se necesitan políticas dirigidas hacia potenciar la ganadería en extensivo de leche de la zona, que aún conserva nuestras tradiciones pastoriles y queseras, ya que es insuficiente para la actual demanda que tenemos ahora mismo de quesos. El cabrales y el gamoneo sobresalen en el mercado nacional y en el mercado internacional por su alta calidad gastronómica y por su vinculación con la propia cultura ligada a la ganadería de montaña. Ante la difícil situación del sector lácteo asturiano actual, entendemos que sería necesario implementar políticas que facilitasen la incorporación de jóvenes ganaderos y ganaderas al sector lechero en los concejos que abarcan estas denominaciones de origen, que son Cabrales, Gamoneo, Peñamellera Alta, Onís y Cangas de Onís. Nos resulta realmente extraño que no se hayan desarrollado unas campañas importantes dirigidas a incrementar la producción de leche en estas zonas, cuando es quizá el único sitio en donde existe una demanda de mercado competitiva para la producción láctea. Cuando las recomendaciones europeas y la de los expertos se ajustan ahora a una naturaleza sostenible de las explotaciones siempre vinculadas a actividades en extensivo y de transformación de la leche en productos de alto valor añadido, como son estos casos. Sabemos que en estas zonas son complicadas. ¿Por qué? Porque existen los daños por lobo y que pueden ser un importante problema para imponer este tipo de medidas, pero para ello se necesita que las medidas preventivas estén garantizadas si queremos que exista esta ganadería lechera y que se cumplan las medidas que ya han sido aprobadas, dirigidas hacia la indemnización adecuada del valor real de los animales que el lobo hace desaparecer en estos territorios. Como ya fueron aprobadas en otras propuestas, no las hemos incluido aquí. Pero sí que consideramos que hay que hacer un gran esfuerzo en estos territorios. Por ejemplo, experiencias como la de la majada de Tordín deben de servir de un ejemplo como imaginario para repetir estas experiencias en otros concejos que amparan la denominación de origen de estos dos quesos. Hay que facilitar la posibilidad de abrir nuevas vaquerías familiares, pero sobre todo hay que ser capaces de dar a conocer esta posibilidad. ¿Qué medidas las hay? No decimos que no las haya. Sabemos que hay medidas para la incorporación de jóvenes agricultores, pero creemos que hay que mover una campaña de información para intentar que se amplíen estas explotaciones familiares en estos territorios. Gracias.